Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Qué gusto estar aquí juntos para leer la palabra de Dios, para reflexionar en lo que Dios quiere de nosotros y para tener un momento de intimidad con Dios. Les invito que ustedes oren antes de este devocional, que oren después, que estudien más la escritura, pero que usemos este momento para reflexionar juntos en lo que Dios quiere decirnos. Estamos en la serie de devocionales No pare de sufrir. Hoy es el día 6 y el devocional de hoy se llama Malas decisiones. Estamos estudiando el tema del sufrimiento en el Nuevo Testamento y hemos estado respondiendo a la pregunta, ¿por qué sufrimos? Hemos dicho que sufrimos a veces, pues en general sufrimos porque este es un mundo caído, corrompido por el pecado. Dios está trabajando para restaurar este mundo y ya lo hizo en Jesucristo y estamos esperando la consumación. Mientras tanto, este mundo sigue tocado, distorsionado por el pecado y a veces por eso nos toca sufrir. A veces nos toca sufrir porque somos cristianos y el mundo es hostil al cristianismo y sufrimos por causa del evangelio. A veces, mis queridos hermanos, sufrimos porque Dios está trabajando en nuestro corazón y experimentamos cierto dolor. Es un dolor bueno de que Dios trabaja en nuestro corazón, porque crecer duele, porque cambiar duele, pero es Dios trabajando en nuestro corazón. A veces nos aferramos a nuestro pasado y por eso nos duele el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. A veces sufrimos porque hay sufrimiento, porque hay gente mala en el mundo, porque hay gente que nos hace daño y sufrimos como víctimas de la delincuencia, como víctimas de la maldad de este mundo. Pero también a veces sufrimos, mis hermanos, y de eso vamos a hablar hoy, y a lo mejor no nos gusta tanto escuchar esto, pero a veces sufrimos por nuestra propia insensatez, porque pecamos, porque tomamos malas decisiones y experimentamos las consecuencias de nuestro pues pecar de nuestra testarudez. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Yo sé que a lo mejor no nos encanta escuchar este tipo de cosas, pero necesitamos que la palabra de Dios nos redarguya. Así es que vamos a ella la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este momento de reflexión. Permítenos, Dios, aceptar la corrección que viene de tu mano, la disciplina, Señor, y permítenos también aceptar nuestra culpa, Señor, por cuando pues nos hemos alejado de tu camino, hemos tomado malas decisiones y por eso experimentamos dolor. Permítenos, Señor, arrepentirnos, dar una vuelta, Señor, de 180 grados, dejar atrás la vida vieja y caminar solo hacia ti, Señor. Te lo pedimos en este momento, que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a ir a Gálatas 6 del 7 al 10. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 6, 7 a 10. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si nos cansamos, segaremos, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Amén. Qué hermosa palabra del Señor, mis queridos hermanos. Y antes de ir a las enseñanzas, déjame explicar algo muy importante, porque estamos hablando aquí, el apóstol Pablo está presentando una cosa que podríamos llamarle la ley de la siembra, la ley de la cosecha. Todo lo que siembras, eso es lo que cosechas. Y esto es algo que, pues naturalmente, todos lo entendemos bastante bien, ¿no, mis queridos hermanos? Cuando tú siembras eh, siembras una semilla de camotes, pues ¿qué vas a tener? ¿Qué va a salir? Pues un árbol de camotes, así de sencillo. Y esto es una ley natural que simplemente es algo que sabemos que pasa en la vida. Si tú siembras una semilla de mango, va a haber un árbol de mangos. No puedes esperar sembrar una semilla de manzanas y esperar que salga una sandía. Simplemente es ilógico, es absurdo. Y esta es una ley, un principio más que ley. Ahorita voy a explicar por qué me gusta llamarlo más principio que ley, aunque podemos llamarlo ley también, pero que está en la palabra de Dios por muchos lados. Miren cómo dice Oseas 8:7. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies ni espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Aquí el profeta Oseas está hablando al pueblo de Dios y les dice, sembraron viento y cosecharon torbellino. ¿Cómo esperan cómo esperan tener una buena vida, plenitud en Dios y el favor de Dios, cuando se le han pasado en la idolatría y siendo infieles a Dios en el pecado? Pues no pueden esperar eso, están teniendo
las consecuencias de su pecado. También lo dice el libro de Proverbios. Miren cómo dice Proverbios 22, del 8 al 10. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su inocencia, de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Son cosas muy obvias, naturales. ¿No quieres tener pleitos en tu comunidad? Pues no hagas peleas. ¿No quieres tener problemas? Pues no siembres conflictos. ¿No quieres tener chismes? Pues no prestes tu oído a los chismes. Todo, porque todo lo que siembras, eso también cosechas. Mira cómo dice el Salmo 7:15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que se hizo caerá. Es la forma bíblica de decir nuestra frase: el tramposo se cae al pozo. Pero miren, mis hermanos, quiero que entendamos que no se trata aquí de una ley cósmica o de una ley científica. Es un principio, por eso me gusta llamarlo más principio, y quiero decir un par de cosas. Número uno, no se trata del karma. No estamos hablando del karma, esta idea oriental que dice que hay una especie de fuerza cósmica que todo lo pone en una balanza y que cada cosa buena que tú haces se te va a regresar con una cosa buena que tú haces. Y con cada cosa mala que tú haces, se te va a regresar con una cosa mala que tú haces. Y en la religión hindú, por ejemplo, esta idea del karma llega hasta extrapolarse a niveles cósmicos para decir que en tu vida hay una especie de cuenta de todas las cosas buenas que has hecho, y si has hecho muchas cosas buenas, pues vas a reencarnar en un ser superior, y si has hecho cosas muy malas, vas a reencarnar en un ser inferior, yo que sé, una cucaracha, ¿no? Lo que sea. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Como cristianos no creemos en eso, ya lo estudiamos en el libro de Job. El libro de Job es un ataque frontal a la ley del karma. No funciona así el mundo. El mundo funciona de manera mucho más compleja, y desde, pues digamos, la soberanía de Dios en su sabiduría funciona diferente. Si quieren saber cómo funciona, escuchen los devocionales de Job que hicimos hace como un mes. Número dos, no es ley, mis queridos hermanos. No es una ley, digamos que sí es una ley, pero no es una ley natural científica como la ley de la gravedad, o como no sé, una ley científica que tú puedas estudiar, que puedas cuantificar y medir y que puedas experimentar. No, simplemente es un principio de vida, digamos, natural, que ocurre en la vida porque así funciona el mundo. Tú siembras algo y pues eso es lo que cosechas, pero no necesariamente es algo que siempre se cumpla con precisión científica. Hay veces que no, hay veces que los malos se salen con la suya de alguna manera, pero en el final, promete Jesús, no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Pero lo que quiero decir aquí es que hay veces que esta ley de la siembra y la cosecha, hay veces que hay una ley superior, digamos, que la supera. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de un avión. Un avión que despega y vuela. Tú dices, ¿cómo es posible que un cuerpo de metal pesadísimo, no sé cuántas toneladas, pueda andar por los aires? La ley de la gravedad dice que se tiene que caer. ¿Qué está haciendo el avión? ¿Está rompiendo la ley de la gravedad? ¿Deja de existir la ley de la gravedad? No, está usando otras fuerzas superiores, fuerzas físicas. No es magia, hay ciencia detrás de eso. La ley de la gravedad sigue actuando, pero el avión puede volar porque utiliza unas fuerzas superiores. Es lo que quiero que entendamos aquí. Esta ley de la siembra y la cosecha efectivamente existe en el mundo, pero hay veces que hay leyes superiores que hacen que vuele por encima de ello. Por ejemplo, el perdón de Dios, la gracia de Dios, la restauración de Dios. No sé ustedes, pero yo merezco la muerte, mis queridos hermanos. Yo merezco el infierno, la condenación entera. ¿Y qué crees? No la voy a tener. Porque los cristianos no creemos en el karma, creemos en la gracia de Dios. Y Dios nos ha transformado y podemos dejar esa vida vieja. Y no tenemos necesariamente que vivir las consecuencias de nuestro pecado en el infierno. Podemos experimentar la gracia de Dios y la vida eterna. Sin embargo, hay veces que sí quedan algunas consecuencias de nuestro pecado. Entonces, como ven, la cosa es más complicada que simplemente un karma de haz esto y te pasa esto y listo. Es más complicado que eso. Y es más hermoso que eso, porque la gracia de Dios y el perdón de Dios y el amor de Dios es la fuerza más grande que existe. Y tercera cosa que quiero decir sobre esta ley de la cosecha y la siembra es que no es salvación por obras.
No estamos hablando de salvación por obras, no estamos hablando de que si te portas muy bien, Dios te va a dar el cielo y si te portas muy mal, Dios te va a dar el infierno. No, no estamos hablando en ese sentido de condenación y salvación. Estamos hablando de la sabiduría práctica para la vida. Es un principio de sabiduría práctica para la vida, mis queridos hermanos. Muy bien, habiendo dicho esto, déjenme ahora entonces sí decir tres, tres enseñanzas que quiero que aprendamos a partir de este pasaje. Número uno, mis queridos hermanos, acepta que te has equivocado. Mi querido hermano, acepta que de pronto en la vida experimentamos consecuencias de nuestros errores, porque hay gente que de pronto experimenta un dolor en la vida, experimenta algo que nos está ocurriendo, alguna prueba, algún momento difícil, algún sufrimiento, y hay veces que caemos en el error de decir, ay, sí, es que estoy sufriendo por cristiano, por causa del evangelio. Estoy sufriendo porque hay gente mal en este mundo que me quiere hacer daño. Dios me está probando. Y hay veces que puede ser que sea cierto, pero hay otras veces en las que no. Consecuencia de tus malas decisiones, consecuencia de tu pecado. Engañas a tu esposo, engañas a tu esposa, se destruye tu familia, se desbarata tu corazón, tus hijos sufren y tú dices, Dios me está probando. No, pues andas de adúltero, estás sufriendo las consecuencias de tu pecado. Te vas de borracho y regresas y manejas y tienes un accidente y dices, ah, estos dolores, Dios me está probando. No, estás experimentando consecuencias de tus malas decisiones. Así es que primero que nada, acepta tus errores, acepta que te has equivocado. Es el primer paso para el arrepentimiento, reconocer que esto que estoy haciendo está mal, es pecado, va contra Dios. Número dos, arrepiéntete del mal camino. Arrepiéntete, arrepentirse es dar marcha atrás, dar un giro de 180 grados, mirar en otra dirección. Tenías tu corazón puesto en el pecado, tenías tu corazón puesto en las cosas malas. Te das cuenta a través del dolor muchas veces que eso que estás haciendo no está bien, no es agradable a los ojos de Dios. Da un giro de 180 grados y pon tu corazón ahora en las cosas de Dios. Y número tres, actúa de manera diferente. Reconoces que eso está mal, quitas tu corazón de eso que está mal y pones tus pies caminando en otra dirección, caminando en los pasos de Dios, en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. A veces sufrimos por malas decisiones, mis queridos hermanos, y sufrimos. No se trata de karma, no se trata de salvación por obras, no se trata de una ley científica, se trata de un principio de sabiduría. Es mejor estar en los pasos de Dios. No significa que en los pasos de Dios estamos libres de todo sufrimiento y nunca nos va a pasar nada malo. No, hay veces que experimentamos dolores también, pero no por nuestras malas decisiones, no como consecuencia de nuestro pecado. Y es lo que quiero que evitemos, mis queridos hermanos. Esas consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado en nuestra vida que a veces nos causa dolor. Reconozcamos que somos pecadores. Arrepintámonos de nuestros malos caminos y actuemos en una nueva dirección. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a aceptar, Señor, ayúdanos a arrepentirnos y ayúdanos a actuar en otra dirección, Padre. Gracias porque tú así creaste el mundo, Señor, para que el dolor de pronto sea un foco rojo, Señor, una señal de que nos estamos equivocando y podamos volver a tus pies, volver a tus pasos. Permite que esos dolores, Señor, que a veces experimentamos, que sí sean esa señal, Señor, y que escuchemos esas señales para arrepentirnos, para dejar nuestros malos caminos y volver a tu senda hermosa. En el nombre de Jesús te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Si a veces el dolor es como este foco rojo, escuchémoslo y volvamos al Señor. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.